protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. У нас крал. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Buenas noches, es un placer estar nuevamente con ustedes. Es último viernes de mes y por lo tanto toca debatir la noticia en Mextranjeros. Hoy analizaremos el asunto de la reforma al Poder Judicial que propone el presidente saliente de México. También haremos el punto sobre las relaciones entre México y Estados Unidos a través del tema migrante. Por último, echaremos un vistazo a las elecciones parlamentarias en Europa y en Francia. Los dejo con las portadas internacionales del mes y vuelvo para presentarles a nuestros corresponsales extranjeros. México estuvo presente en las primeras planas de distintos periódicos del mundo como resultado del triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del 2 de junio. La elección fue calificada como histórica por tratarse de la primera mujer científica y de izquierda que gobernará el país, además de haber obtenido casi un 60% de los votos, superando el apoyo que recibió López Obrador en 2018. A pesar de las multitudinarias protestas ciudadanas, el presidente de Argentina, Javier Milei, obtuvo la aprobación por parte del Senado de su iniciativa conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. De ser aprobada en la Cámara de Diputados, esta iniciativa de ley le otorga al Ejecutivo la facultad de reformar o aprobar leyes sin pasar por el Congreso, la privatización de empresas públicas y una reforma laboral. Los líderes de los 7 Estados miembros, junto con el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, se reunieron en Italia para celebrar la 50ª cumbre del G7. El tema central de la cumbre fue la guerra en Ucrania, país al que destinarán un préstamo de $50,000 millones usando activos rusos congelados. Asimismo, la agenda incluyó discusiones sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial, la situación en Gaza, el cambio climático y la transición energética. En una visita de Estado, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien firmó un acuerdo de apoyo mutuo en caso de agresión contra cualquiera de los dos países. Esta reunión levanta una alerta sobre el avance del programa nuclear de Corea del Norte y el suministro de armamento para Rusia en el contexto de tensiones crecientes de ambos países con Occidente. Se llevó a cabo la primera cumbre Corea-África en Seúl, a la que asistieron el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y representantes de 48 naciones africanas, incluidos 25 jefes de Estado. La reunión se centró en impulsar el comercio entre los países, proyectos de infraestructura, la explotación de minerales esenciales para la producción de baterías y el desarrollo sustentable. Corea anunció un apoyo para el desarrollo de $10,000 millones para 2030 y alrededor de $14,000 millones en apoyo a las exportaciones. Varias regiones de la Unión Americana han sufrido por las temperaturas extremas, las más altas en 3 décadas, provocadas por un domo de calor que inició en el oeste y se ha replicado hasta el otro extremo de los Estados Unidos. El domo es un área de alta presión atmosférica estática que atrapa el aire y lo calienta. En estados como California y Arizona ha elevado la temperatura hasta por arriba de los 43 grados Celsius. Se prevé que este fenómeno se recrudecerá año con año debido al cambio climático. Tras haber permanecido en una prisión británica desde 2019, el australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue liberado. Assange apeló una orden de extradición a Estados Unidos y finalmente, tras un acuerdo con el gobierno de la Unión Americana, accedió a declararse culpable por la difusión de material clasificado y aceptó una sentencia de 62 meses, mismos que ya cumplió durante su reclusión en Reino Unido.
La liberación de Julian Assange representa un triunfo para la libertad de prensa. Pues enos aquí, listos para conversar en esta mesa. Les voy a presentar a cada uno de nuestros corresponsales extranjeros. Quisiera primero, por supuesto, presentarles a Carmen Morán Breña. Ella es corresponsal del diario español El País, importantísimo para el mundo de habla hispana. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien. Muy bien. ¿Y qué noticia te ha llamado la atención últimamente? Mira, yo hoy quería hablar de este asunto que saltó recién de Perú, donde ha habido una denuncia de que 524 víctimas, estudiantes, la mayoría mujeres, como siempre, han sido abusadas o violadas por sus maestros, ¿eh? Lo curioso del caso es que no solo hay 524 víctimas, sino 524 victimarios. O sea, no estamos hablando de un depredador sexual o de 3 o de 10, sino de 524. O sea, una situación como muy sistémica, ¿no? Bueno, los datos son 72 absueltos, 111 destituidos y muchos cuyo caso ha prescrito, hasta 195. Pero lo que ha sonado muy fuerte en la comunidad internacional ha sido las declaraciones del ministro de Educación, que quiero que quede muy claro cómo se llama este señor. Se llama Morgan Quero. Y lo voy a repetir, Morgan Quero. Porque este señor ha venido a decir que lo que ha ocurrido es una práctica cultural, eso ha dicho. Esto es una práctica cultural por la que se forman familias, es una suerte de creación de familias. Hombre, yo creo que las violaciones son un delito que atraviesa la humanidad en todos sus siglos y es absolutamente transversal. Lo que es una práctica cultural, hay que decirle al señor Morgan Quero y, ojo, a la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, que ha secundado sus palabras, insólito. Lo que es una práctica cultural, señor Morgan Quero, es que la política y la justicia sigan considerando estos delitos, ¿no? No haciéndoles mucho caso. Y siempre hay como una suerte de salvar, exculpar a los hombres, ¿no? Tradicionalmente, porque como, pues oye, desde Adán y Eva, ¿no? Ella es la tentadora y él es el que, pobrecito, no puede controlar sus instintos y cae en la tentación. Entonces, claro, la impunidad sigue rampante, los ministros siguen diciendo tonterías y nos encontramos con una situación que es dramática. Y es la señora que lo ha estado denunciando, está sin protección y ella ha anunciado que tiene amenazas por parte de jueces y de algunos de los maestros profesores que se vieron implicados en este delito. Y parece que la única protección que lleva es a su hermana, que la pobrita pues hará allí de ver un poco. Esto es lo que es una vergüenza y una práctica. Esto sí que es una práctica cultural que debería ser condenada. La de que los ministros, los políticos, la clase política y la clase judicial sigan exculpando estas prácticas y haciéndolas pasar como algo cultural. No, lo cultural es su impunidad, su impunidad. Por supuesto, muchísimas gracias. Es increíble, pareciera que no están al tanto de las cosas que están pasando hoy en día, ni se han sensibilizado. Que no están en este siglo. Que no están sensibilizados. No, esto ha ocurrido de 2000 a 2024, o sea, hoy. No sensibilizados, terrible. Sí. Bueno. Ay, mi Máximo Barciza, ¿cómo estamos? Él es director de Punto de Encontro, un diario electrónico, pero también corresponsal en México de ANSA, la Agencia Nacional de Prensa Asociada. Es correcto. Pues muchas felicidades y muy bienvenido. Muchas gracias, Yael. Les quiero contar un poco de en 2024 se celebran los 150 años de relaciones bilaterales diplomáticas entre Italia y México y hay muchos eventos que se están llevando a cabo como para resaltar esta relación que muchas veces no es tan conocida por quienes no son italianos en México o mexicanos en Italia. Evidentemente hay una relación económica muy fuerte que está creciendo, pero además hay una similitud importante desde el punto de vista cultural entre los dos países, cultural en el sentido de cómo se protege y se promueve la cultura en ambos países.
Entonces acaba de estar aquí ahora el buque escuela de la Armada Italiana en Puerto Vallarta, el Amerigo Vespucci, estuvo 5 días, fue visitado por más de 11,000 personas, más aproximadamente 2,000 personas diarias, hubo conferencias, exposiciones, y para resaltar esta parte cultural, dentro de un par de semanas se inaugurará en el Museo de Antropología una muestra que yo creo que va a ser muy interesante sobre una de las civilizaciones prerromanas en la Italia del sur. El pueblo se llama de los Daunios, y va a ser muy interesante esta exposición porque resalta una de las cosas que a veces tampoco se conoce mucho de la historia italiana, que realmente Italia fue en el pasado, y yo creo que sigue siendo hoy en día, una mezcla de culturas muy diferentes que han dado lugar a fenómenos de interrelación cultural, artística, muy interesantes en Italia, cosa que ha pasado también en México. Esta muestra se llama Formas y Colores de la Italia Prerromana y será inaugurada el 11 de julio en el Museo de Antropología. Pues muchísimas gracias por esta información, ni más ni menos que el barco Amerigo Vespucci, para resaltar las relaciones que tiene América y México con Italia, derecho romano y culturas prerromanas. Tenemos también con nosotros hoy a Rafael Archondo. Él es periodista independiente originario de La Paz, en Bolivia. Aparte de darte la bienvenida, quisiera saber ¿qué te ha llamado la atención en la prensa últimamente? Bueno, a mí algo que quizás pasó desapercibido es una entrevista que le hacen al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, muy jovencito él, en el New Yorker. Es un periodista muy connotado, John Lee Anderson, que fue uno de los autores que dio a conocer la figura del Che. Y Lee Anderson conoce mucho de América Latina, y bueno, en el New Yorker presenta un diálogo largo con Daniel Noboa. Creo que a él le gusta en general entrevistar a las personas a las que se acerca durante varias horas. Y entonces se pasó varias horas con Daniel Noboa. La entrevista ha generado en Ecuador muchísimas críticas, pero a mí personalmente me gustó. Porque a Daniel Noboa se le dice que es un autista. En general todas las entrevistas con él fracasan porque habla poco, ¿no? Es decir, por eso se lo critica, porque es muy parco y muy reservado en lo que dice. Pero John Lee Anderson consigue que, por ejemplo, él haga una evaluación de los otros presidentes, ¿no? Y Daniel Noboa lo dice descarnadamente, ¿no? Le preguntan sobre Milei y dice que no entiende por qué es tan famoso si no consigue hacer nada, o sea, no ha hecho todavía nada, pero todo el mundo lo aplaude, ¿no? Que consiga algo y ya podríamos empezar a considerarlo como un intelectual. Dice, no es un intelectual. Luego le preguntan sobre Bukele, porque además a Daniel Noboa se lo ha comparado mucho con Bukele, porque él también está enfrentando una situación de inseguridad y dice que es un arrogante, que tampoco entiende por qué lo comparan con Bukele. Él siente que no tiene nada que ver con él. De Petro, por ejemplo, en Colombia dice que es un snob, ¿no? Que le gusta dar conferencias, pero que tampoco consigue nada, ningún objetivo, digamos, en su gestión. Y bueno, así un poco se va refiriendo a varios de una forma, digamos, un poco diplomática, ¿no? Entonces la canciller ecuatoriana ha tenido que salir a decir que son frases sacadas de contexto, que en realidad no quería decir él, que es una entrevista que ha sido planificada para hacerle daño, ¿no? Bueno, no sé cómo lo estará evaluando el pueblo ecuatoriano, pero en general a mí Noboa me parece una figura interesante, ¿no? Se puede decir. Bueno, es un presidente muy breve que ya pronto va a tener que buscar la reelección porque solamente está terminando el periodo de Lasso, pero bueno, está entretenido y vale la pena quizás te diviertes, te diviertes. Sí. Es John Lee Anderson. Y Noboa también, presidente muy joven, como Bukele, sí. Y también un muchacho, y se ve que le gusta ser amigos, en pocas palabras. Muy bien. Y bueno, Samir es un invitado muy especial. Eres director de la agencia France Press en México. Dime, bueno, y lo fuiste antes de México, estuviste en el Congo, lo cual se me hace fascinante. Dime, Samir, ¿tú qué has resaltado esta semana? Bueno, por supuesto, me llama mucho la atención
la situación política en Francia a unas horas de las elecciones las más importantes en décadas, pero creo que de eso platicaremos. Platicaremos al rato, por supuesto. Al rato, claro. Pues me llamó la atención una investigación que salió hace poco de un consorcio de periodistas, medios internacionales sobre el trabajo de los periodistas en Medio Oriente, en la guerra entre Israel y Hamas. Hace poco, representando a AFP, yo era miembro aquí en México del jurado del premio Bridge Valdés a favor de la libertad de prensa, ¿no? Para un premio que cada año rinde homenaje a 2 periodistas mexicanos asesinados en México en 2017, Javier Valdés y Miroslava Bridge. Pues esta investigación que salió ayer, que salió en los últimos días, nos dice que más de 100 periodistas desde el pasado mes de noviembre han sido matados desde que se inició la guerra entre Israel y el Hamas en la franja de Gaza. Lo revela entonces una investigación de un consorcio que integra Der Spiegel, Le Monde, The Guardian, un canal de televisión alemán también. Apunta a la probable responsabilidad, en muchos casos, del ejército israelí, por ejemplo, en el bombardeo de la oficina de AFP, de la agencia France Press en Gaza City, que eso fue en noviembre, ¿no? No hubo víctimas porque los periodistas, el equipo de AFP ya se había ido hacia el sur de la franja de Gaza, pero hubo daños materiales, ¿no? Y el ejército israelí rechaza las acusaciones. Dice que, y eso es una polémica, dice que muchos periodistas que fueron matados eran activistas. O sea, yo creo que lo que está es un aspecto del conflicto súper importante. Yo sé que los periodistas de AFP, como muchos, afortunadamente de momento no hubo víctimas, pero se juegan la vida para enviar imágenes, reportajes, testimonios. Entonces, eso leí esta investigación poco antes de llegar aquí, es lo que querría resaltar esta mañana sobre las dificultades de cubrir conflictos, que sea en Ucrania, que sea en Medio Oriente, que sea también, ciertos conflictos muy locales aquí en México. No, pues muchísimas gracias por traerlo a la mesa, importantísimo para quienes se dedican, ¿no?, a analizar, ¿no?, a dar a ver el mundo. Pues, queridos, muchísimas gracias a los 4 por estas notas personales. Creo que ya vamos a pasar en el siguiente bloque a uno de los temas del programa. Vamos a hablar de la propuesta de reforma judicial que hace el presidente saliente de México. No nos dejen, volvemos muy pronto. Pues bienvenidos de nuevo aquí con nosotros. Vamos a hablar de esta reforma judicial que propone el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y que tiene a la gente con el Jesús en la boca. Todo ha creado escándalos, se oyen, sobre todo se oyen obviamente las voces disidentes, pero quisiéramos primero entender de qué se trata, qué nos están proponiendo exactamente, y quizás después ver qué ventajas y desventajas ha mostrado este sistema en el mundo. No seríamos los primeros, como bien lo sabrá Rafael, que es boliviano y se ha ya ensayado un sistema similar en Bolivia. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de propuesta de reforma, Rafael? Sí, si les parece, quizás sea bueno resumir primero la propuesta del presidente de México y luego ver qué podría ser pertinente de Bolivia, de Estados Unidos, de Suiza, para digamos, aprender de las lecciones de otros países, ¿no? Yo me remitiría específicamente a una declaración de Ernestina Godoy, que es será la nueva consejera jurídica de Presidencia, que dijo 2 cosas que me parecen fundamentales. Uno, que el corazón de la reforma del Poder Judicial en México es la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Que ese es el corazón. De alguna manera también dijo que durante la campaña electoral, que terminó el 2 de junio, la presidenta electa ha sido reiterativa en señalar que este es el elemento fundamental, es decir, que esto en cierto sentido sería innegociable. O sea, que si se hace una reforma judicial en México va a ser a través del voto popular,
de todos estos magistrados, ministros y jueces, ¿no? Y lo segundo que ella ha dicho, que me parece interesante para iniciar el análisis, es que la reforma del Poder Judicial en México va a permitir que los jueces sean libres y sean legítimos, ¿no? Están un poco las dos L's. ¿Qué significa libres? Que no van a tener presiones para emitir sus sentencias. Es decir, que ni los partidos políticos, ni el poder económico, ni ninguno de los elementos que pueden ser, digamos, factores dentro de la sociedad va a influir sobre un juez, ¿no? Tendríamos, a partir de la elección de estos magistrados, de estas personas juzgadoras, como se les dice, unos jueces libres de presiones. Y lo segundo es que además van a ser legítimos, es decir, que van a resolver el distanciamiento que existiría entre el Poder Judicial y la sociedad. Es decir, se van a acercar a la gente, van a ser sensibles y van a verse a sí mismos como servidores, digamos, del pueblo o de la nación, y ya no como una casta burocrática cerrada que se debe a quienes los nombraron, ¿no? Entonces, bueno, están esos dos elementos. Yo creo que para evaluar la reforma judicial en México habrá que considerar esto que Ernestina Godoy ha dicho, si efectivamente va a haber mayor libertad y mayor legitimidad. Yo diría que en el plano de la libertad efectivamente está muy presente Montesquieu con la separación de poderes, ¿no? Eso significa precisamente un poder judicial libre que no dependa de los otros poderes, ¿no? Y del otro lado, con la legitimidad, está Rousseau, ¿no? Que es básicamente la idea de que todos tienen que integrarse a la voluntad general y que los jueces tienen que ser parte de una corriente mayoritaria, ¿no? Creo que este segundo aspecto es el más cuestionable. Es decir, aquí podríamos preguntarnos, y yo nada más lanzo la pregunta, ¿hasta qué punto los jueces tienen que ser populares? ¿Hasta qué punto los jueces tienen que tener amigos? ¿No es acaso la justicia una diosa que tiene una venda en el ojo, en los ojos, ¿no? Que no ve prácticamente nada y que juzga de acuerdo a su criterio y no a lo que lo rodea? Esa es la gran pregunta, si Montesquieu o Rousseau. Y yo creo que la segunda pregunta es si se puede conseguir al mismo tiempo libertad y legitimidad. Es decir, ¿no será que a partir del hecho de que estás buscando jueces legítimos, los estás volviendo a encerrar, los estás volviendo a atar de manos, ¿no? Frente a un electorado que puede exigir determinadas cosas, donde se puede establecer alguna promesa que el juez tiene que cumplir? Electoralizar la justicia, esa es un poco la gran duda, y creo que el debate es fascinante. Estamos hablando de 6 años en el plazo más corto y llega hasta 15 años para los magistrados de la Suprema Corte. Yo no sé hasta qué punto alguien pueda seguir siendo libre durante 15 años. O sea, evidentemente las presiones van a salir. O sea, no por el hecho de haber sido elegido por el pueblo, con un cargo que te va a durar 15 años, vas a estar inmune de presiones que recibas de otro tipo. Otro aspecto práctico es que durante los primeros 6 años, la primera elección se propone para el 2025. El próximo año. Durante 6 años no va a haber otras elecciones, pero a partir del 6º año va a empezar a haber elecciones prácticamente todos los años. Y además un aspecto que me preocupa mucho es en las elecciones políticas se dio rienda suelta a la violencia contra los candidatos y precandidatos de diferentes partidos. Yo no quisiera que esto fuera una excusa o un motivo más para atizar de nuevo la violencia de parte de los cárteles mexicanos que no van a estar de acuerdo con quienes se propongan para ocupar estos cargos. Entonces sí hay aspectos muy buenos que no necesariamente tendrían que llegar a ser reforma constitucional. Los aspectos buenos que yo veo de esta reforma se podrían manejar desde el punto de vista legal. La parte constitucional es la elección popular. Pero hay aspectos que también preocupan y pues, se han visto en los mercados financieros las consecuencias de esto, ¿no? Yo es que no creo que la legitimidad la dé el voto popular. Creo que sería tanto como decir que la mayoría, porque es la mayoría de los países donde no hay ese voto popular para los jueces, no fueran legítimos. No son legítimos en España, no son legítimos en Francia, no son legítimos en Reino Unido. O sea, la legitimidad puede venir por muchas vías. Claro que es legítimo también la otra forma de delegación, ¿no? De delegación. Voto popular, votamos a los políticos proponen. En fin, cada país se administra como le parece. O sea, la legitimidad no va a venir por el voto popular. El voto popular tampoco es malo en sí mismo, es otro modelo. Ahora bien, en México, cada país tiene sus peculiaridades. México tiene una, efectivamente, decía el compañero, bien importante, y es, precisamente a los jueces se les está acusando aquí de que están en manos del narco muchos de ellos, ¿no? Secuestrados por
y juzgando en función de lo que les mandan. Y eso yo no creo que vaya a cambiar con el voto popular, porque el voto popular puede, por un lado, politizarse, porque la prueba la tenemos con Bolivia, que hay un desinterés absoluto entre la ciudadanía para elegir a los jueces, porque son cargos técnicos, no es lo mismo que un político, ¿no? Entonces, es como si a la ciudadanía le mandaras elegir a los médicos o a los maestros, y pues yo qué sé quién es el óptimo, ¿no? para desempeñar esto. Entonces, ese desinterés ciudadano, lógicamente, lo van a copar los partidos políticos, y los partidos políticos van a ser finalmente el que diga, oye, mi favorito es este, o mi favorito es este otro. Entonces, por un lado se va a politizar, pero además en México no solo se puede politizar, sino que pueden caer en manos de otras personas que quieren a este juez y no a otro, como hacen en las elecciones, decía el compañero, muy bien dicho, que queremos a este alcalde y no a este, y a esto lo matamos, ¿no? Pero no solo la violencia, incluso si no llegaran a la violencia, imponer un candidato, pues ya es imponer un candidato marcado, ¿no? Entonces, ni el voto popular no da la legitimidad, ni tampoco es malo. Habrá países en los que ese sistema pudiera funcionar y a lo mejor en otros, como en México, pueda no hacerlo por las condiciones tan peculiares que tiene este país, ¿no? Lo que yo quería sí comentar es lo siguiente. Esto está haciendo muchísimo ruido político, mucho ruido político. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es que esta reforma, en febrero, cuando el presidente plantea esta reforma y otro paquete de medidas, de 18 de ellas, que implican una modificación constitucional, ya se sabía, se conocía hasta la letra pequeña, porque ya no era la primera vez que trataban de pasarla por vía legislativa. Ya se conocía la letra pequeña y el presidente pidió para ello un voto masivo y lograron un voto masivo. Quiero decir, hasta ese punto también es legítimo que se plantee esta reforma. Podrá haber mucha grilla política, pero lo que no se le puede decir a México es que no ha planteado eso legítimamente en las urnas y ha recibido un apoyo popular infinitamente grande, ¿no? Y eso ya quisieran muchos países que cuando están votando sepan lo que están votando con letra pequeña, ¿no? No es usual, no es usual. Ahora bien, ese fue el cómo, el para qué se quiere hacer esta reforma. Yo lo que creo es que ese es el debate que no se ha explicado bien, ¿no? Porque más allá del voto popular, hay algunas cosas bien interesantes, como aquí están convocados a estas elecciones miles de abogados, que pueden, abogados, y yo me pregunto, ¿pero cómo abogados? ¿Vamos a hacer a un abogado juez solo por voto popular? ¿Cómo va a ser esa carrera judicial? Porque un juez no es un abogado que acaba de salir de las aulas, ¿no? Y hay cosas todavía a mí que no me quedan claras, y eso me parece casi tan importante que un abogado pueda mañana ponerse a juzgar que si ha sido elegido o no por voto popular, ¿no? Creo que más bien el debate que se está hurtando es qué carrera judicial queremos tener en México, ¿no? ¿Qué formación y sobre todo qué sistema judicial? Porque yo creo que el voto popular no va a paliar en ninguna manera lo que ya está ocurriendo. Es verdad que hay mucha corrupción, es verdad que hay jueces pues, subyugados a otros poderes fácticos, que pueden ser los políticos o pueden ser los criminales, ¿no? Y eso es lo que yo creo que habría que diseñar mejor, qué carrera judicial queremos, qué sistema judicial queremos, más allá si es por voto popular o no, que no deja de ser un modelo, ¿no? Quizás valga la pena solamente poner algunos puntos sobre Bolivia, ¿no? Que es la experiencia única en el mundo, además. Algunos dicen es el único país en América Latina. No, es el único país en el mundo donde se eligen jueces de la cúpula. Porque en Estados Unidos se eligen, pero a nivel, digamos, por debajo del Estado, ¿no? En espacios más locales, y en Suiza también hay jueces cantonales que son elegidos por voto. Pero la experiencia donde México debe mirar más es Bolivia. Bueno, dicho en términos muy simples, el meollo del fracaso de la reforma judicial en Bolivia es la preselección. Es decir, los bolivianos abrieron una boleta con 118 candidatos en 2011, o sea, horrible, ¿no? Esa experiencia terrorífica de ver 118 nombres y pensar cuáles debes escoger. Y aún más terrorífico porque el voto es obligatorio. Así es, bueno, pero el resultado es que los electores son mucho más inteligentes que quienes hacen reformas y en un 60% dejaron la boleta en blanco, ¿no? Yo habría hecho lo mismo, sí. O la anularon, pusieron un par de mentadas de madre en la boleta y se acabó, ¿no? Esa fue, digamos, la reacción del electorado. ¿Por qué reaccionó así el electorado boliviano? En 2 ocasiones, o sea, ni siquiera solamente en la primera vez como una especie de primer ensayo, ¿no? Sino que en la segunda ya, de forma reafirmada, 66%. La razón es una muy simple y que debería discutir México. Es que toda la lista de esos cientos de candidatos fueron elegidos por una sola bancada en el Congreso. Entonces no hubo elección judicial por voto popular en Bolivia. Esa es una mentira, no hubo. Porque hay una elección cuando tú tienes qué cosas elegir, ¿no? Cuando tú tienes un menú y escoges entre enfrijoladas y micheladas, ¿no? Así, en ese momento hay una elección. Pero si todo el menú es exactamente idéntico, entonces no estás eligiendo, ¿no? Entonces
Los bolivianos rechazaron esas elecciones a pesar de que siguieron apoyando al gobierno. Es decir, hubo aquí una decisión muy inteligente de decir, nos gusta Evo Morales, pero su reforma judicial nos parece terrible, Claro. ¿no? Y entonces, esa es la razón. Entonces, la preselección, lo que tú decías, o sea, van a ser abogados, ¿quiénes van a estar en la lista? ¿A quiénes vamos a elegir en concreto? Esa es la gran pregunta. ¿Qué dice el presidente de México? 10 candidatos del Poder Judicial, que será la última vez que tenga algún poder, luego ya será otro Poder Judicial, 10 candidatos del Poder Legislativo, o sea, del Congreso, 5 de diputados y 5 elegidos por el Senado, y 10 del Poder Ejecutivo. Entonces tienes una variedad bastante amplia, digamos así, en 3 poderes, pero ¿no será que todos esos jueces van a ser de Morena? Sí. Lo más probable es que sí. La única parte que queda, digamos, más o menos libres van a ser los 10 del Poder Judicial. Exacto. Porque del Poder Legislativo es Morena, del Poder Ejecutivo es Morena, entonces y de una parte del Poder Judicial también es Morena. Correcto. Entonces vamos a tener un poco lo mismo que tú estabas describiendo para el caso de Bolivia. Y eso, de nuevo, no es necesariamente una elección libre, ¿no? Yo creo que es importante también destacar que un caso, no han sido 100 casos, es un caso el de Bolivia, no puede servir como único ejemplo, nos puede ayudar quizás a mejorar ciertos aspectos, o sea, ver lo que pasó en Bolivia. Pero finalmente son contextos ciertamente distintos, ¿no? Ciertamente distintos. Aquí quizás también lo que puede inquietar es la falta de compromiso en las urnas. De por sí tenemos un ausenteísmo bastante marcado para elecciones presidenciales. ¿Qué va a pasar para las elecciones judiciales? ¿Quiénes son los que van a ir? ¿La gente de los partidos? ¿Quién sabe de esto, no? Pues es que estamos en manos de la movilización de los partidos. Pero también creo que en este tipo de casos, tiendo a pensar, no es más que una suposición, pero cuando las elecciones son más sofisticadas, y en este caso lo serían, porque no se está decidiendo por un político que es muy popular y que le conocemos, sino que se está decidiendo por unos cargos muy técnicos, tiendo a pensar que es la población más formada la que saldría más a votar a este tipo de figuras, a esta clase de figuras, ¿no? Entonces, no sé si serían los más exitosos los candidatos de Morena, a menos que lo sean todos, que también yo lo dudaría, ¿no? No lo sé, no sé qué va a pasar, pero es que el voto popular está siendo muy criticado, pero la realidad hoy es que el presidente manda una terna al Senado, y el Senado se la rechaza, manda otra terna, el Senado se la rechaza, y en los siguientes pasos es que él lo elige a dedo, entonces tampoco veo la gran diferencia. En España está habiendo unos problemas tremendos para reformar el Poder Judicial, que lleva atascado durante años. Eso es correcto. Y tiene un rodaje democrático, una consolidación democrática. Quiero decir, no es que es un tema, la selección de los jueces, es un tema que no está resuelto en casi ningún lado, porque todos los modelos plantean problemas. La selección siempre está ahí. Cuando gobiernan unos, dicen que es que ustedes están llenando los poderes judiciales de sus afines. Si gobiernan otros, la acusación es la misma. Yo insisto, creo que es mejor que el sistema judicial ruede bien, esté bien engrasado, sin injerencias que lo dirijan. Muchas veces que los propios nombres de quienes representan a esos poderes judiciales, porque los nombres yo veo más difícil que no vengan marcados, ¿no?, por la política finalmente, con uno u otro modelo. Yo encuentro una idea intermedia ya, solamente para, muy rapidito. En Estados Unidos hay, en algunos estados, creo que son 11 estados, una fórmula de elección que es distinta, que es un juez que ya ha tenido 5 años para mostrar su desempeño, la población decide si se queda o se va, ¿no? Entonces es, como dicen los gringos, un yes-no, ¿no? Y ahí, digamos, hay una incidencia popular del voto, pero es un poco más racional, ¿no? De acuerdo. Me parece que esa idea podría... Sí, también el hecho de limitar en el tiempo. Es cierto que 15 años es parte de la reforma, 15 años es muy largo. Pues bueno, ojalá... Una última cosa, por cierto, la reforma plantea que se le quiten muchos de los privilegios cuando los jueces están en retiro, y eso es muy aplaudible. Sí, no, tiene cosas, tiene sus cosas la reforma, tiene cosas buenas. Nos concentramos ahorita más bien en el punto más problemático. Sí. Bueno, pues nos tenemos que ir, nos teníamos que ir, y ya no nos fuimos, vámonos. Volvemos para el siguiente bloque inmediatamente. Bueno, tenemos año de elecciones en México, año de elecciones en Estados Unidos. Quizás es hora de revisar, ¿no?, cómo están nuestras relaciones con el país vecino,
uno de los países más importantes del mundo y sobre todo para México. Parece que algunas de las claves, ¿no?, de los últimos años de relaciones entre México y Estados Unidos es la migración. ¿Cómo podríamos evaluar este sexenio que termina con todas estas personas que van hacia Estados Unidos y también las que retornan de Estados Unidos hacia México? Hombre, una evaluación es compleja porque siempre hay vaivenes, ¿no?, a lo largo de las relaciones binacionales, y más en el tema de la migración, que la propia migración impone sus políticas según va creciendo o bajando. Hay temporadas de calma y hay temporadas de mucha tensión entre los dos países. Yo creo que López Obrador ha tenido en todo caso unas relaciones internacionales con Estados Unidos que no... muy, ¿cómo diría yo?, muy lineales, no ha habido abruptos, ni con Trump ni con Biden. Ha sabido ahí manejarse con mucha calma. Él sabe que que Estados Unidos es socio comercial de primera línea, el mayor socio comercial, y que de las relaciones con Estados Unidos depende en buena medida la bonanza económica, laboral de México. Y en ese sentido, las relaciones han sido calmas con los dos presidentes, insisto, ¿no? Y de sosiego y de plegarse también, ¿no? Porque aunque no lo digan explícitamente, los requerimientos migratorios que ha planteado Estados Unidos en algunos de los momentos del sexenio, López Obrador ha dicho sí, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo ahora tiene un elemento, un factor añadido, que es que está atravesado por las elecciones, efectivamente, y eso modifica todo. Entonces ahí tenemos dos candidatos, Trump por una parte y Biden por otra, que sus pasos son claramente electoralistas, ¿no? Tienes a un Biden que quiere moverse entre dos aguas, ¿no? Tiene que contentar al electorado latino, que es mayoritario y que debería ser, o naturalmente proclive a Biden, aunque no es el caso, no es siempre el caso. Y él hace una política, ¿no?, que anuncia una política de legalizar la situación de gente que lleva más de 10 años en Estados Unidos y que están casados con ciudadanos estadounidenses, ¿no? Es un gran paso. Yo conozco casos de personas, de mexicanos migrantes en Estados Unidos, que llevan décadas sin ver a su familia porque su situación no ha sido jamás legalizada, se han casado allí, han tenido hijos, han tenido nietos y no pueden entrar a México a ver a su familia, cosa que sí pueden hacer sus hijos y sus nietos como ciudadanos estadounidenses. Hombre, es algo que había que solucionar. El cupo es pequeño, creo que finalmente afectará como a unos 500.000 ciudadanos, que no está mal, es un paso. Sí, pero es que tú sabes los millones de mexicanos que hay allá, ¿no? La tercera ciudad mexicana, o la segunda creo que es Los Ángeles de mexicanos, ¿no? Entonces, un pasito insuficiente, lo calificó la canciller Bárcena, pero bueno, es un paso que Biden hace esa concesión electoralista, digamos. Por otro lado, empiezan a imponer cupos, 2.500 personas diarias, que durante una semana, si eso se supera, cerramos la frontera. Biden está navegando entre esas aguas. Claro, por supuesto. Eso es darle Trump. Trabajo a México. Ustedes retengan a las personas ahí. Vamos a legalizar a unos, pero ustedes ayúdenos con los otros. Y al otro lado está Trump con sus improperios clásicos, no ha variado en absoluto. Los inmigrantes son animales y como tal los trata. La última propuesta que hizo es que es del Tribunal de la Haya, o sea, que hagan una liga para que se peguen entre ellos, verás las luchas libres estas, que animosas van a estar. Y conocemos su estilo. De hecho, durante el sexenio, pues, AMLO tuvo que, o sea, no hay ningún desconocido que viene por aquí, ya, sobre todo en temas migratorios, ya conocemos a los dos. A los dos. En efecto. Samir, tú que estás muy calladito. No, les escucho con mucha atención, estaba pensando en el tema de la migración. Bueno, en términos muy generales hay similitudes entre lo que está pasando en Europa. Sabemos, luego lo comentaremos también, que el tema migratorio alimenta el voto a favor de la ultraderecha, de la derecha radical y de la ultraderecha. Lo que se ve en ambos continentes, lo que me llama mucho la atención, que sea en Italia, que sea en España, que sea en Francia, que sea en la frontera, es que a pesar de la retórica del presidente mexicano, y que creo que en este caso tiene razón, o sea, no hay un discurso global sobre las migraciones. O sea, no vemos que la migración es un problema global, que ningún migrante deja su país así porque sí, porque le gusta dejar a su familia. En AFP hicimos un reportaje en Tijuana, en un refugio de migrantes, explicando por qué, a pesar del
buen momento económico que está viviendo México. Los mexicanos siguen, representan creo que un tercer del cupo de los migrantes que esperan, que piden el refugio en Estados Unidos. O sea, mira, tenemos el testimonio de gente de Guerrero y de Michoacán explicando que ya no podían vivir en su pueblo porque los narcos, otra vez, la delincuencia organizada, amenazan a su hija de 15 años, qué bonita tu hija, la vi en una fiesta, la quiero para mí, así. O sea, eso es la migración también. Por supuesto. Y lo que falta muchísimo en nuestros países. Y eso lo tenemos en común. Yo tengo apenas 3 años en el continente, en México, ¿no? Lo tenemos en común eso de que es un discurso fragmentado, ¿no? Tenemos las ONGs que apoyan, defienden a los migrantes, tenemos a muchos partidos políticos que instrumentalizan la causa, el tema migratorio para ganar votos, y eso no vamos a llegar a ningún lugar. Levantas un punto muy importante, porque la masificación de la migración extranjera que pasa por México ha opacado, a veces convenientemente, el problema del desplazamiento interno forzado. Digamos que nos concentramos en lo más visible, ¿eh? De repente resultan ser todos los extranjeros que pasan por aquí. Es un fenómeno que indirectamente y en algunos casos directamente está otra vez alimentando la situación de violencia en México. Los migrantes que pasan por México son hasta cierto punto vulnerables, pueden ser, digamos, captados por el narcotráfico, o raptados, secuestrados por el narcotráfico, o sumados a las filas del narcotráfico. Es una parte que también desde el punto de vista de la política interna de México no puede ser tomado como que sí es un problema nada más de Estados Unidos, afecta claramente a la situación interna. Yo creo que también el 28 de julio va a ser importante, hay elecciones en Venezuela. Se dice que esto tiene una conexión directa con la migración, no lo sé, pero he visto en general en las campañas electorales de la oposición que la gente porta unos letreros, dice para que vuelvan mis hijos, ¿no? Con la idea de que si Maduro se fuera, eventualmente muchos venezolanos regresarían a su país. No sé si eso vaya a suceder, pero indudablemente Venezuela ha sido un contribuyente fundamental en este último periodo, digamos, de crisis, ¿no? Y pues yo creo que sí, estas situaciones concretas y específicas nos muestran que también el asunto se electoraliza, ¿no? Me parece que México no se ha electoralizado tanto como en Europa o como en Estados Unidos. Es decir, aquí no se discute, no hay dos posturas sobre los migrantes en general, quizás porque somos un país de paso. Pero ya bueno, no tanto, también... Ya no tanto, ¿no? Cada vez menos. Definitivamente la gente se empieza a quedar aquí. Vamos a tener que cortar aquí este tema porque nos espera otro tema fascinante. Híjole, nunca podremos pasar aquí todo el día también. Vamos a hablar también de Europa, justamente, podemos continuar un poco con la migración allá, que tiene mucho que decir con el avance de la ultraderecha, como decía Samir. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con las elecciones parlamentarias en Europa y en Francia. Pues bien, esta mesa hierve tanto como pues, las elecciones en el mundo entero, ¿verdad? Hablábamos de las de este lado. También en Europa ha habido llamados a las urnas y aparentemente hay motivos de inquietud. Bueno, por lo menos para las personas que no van por la ultraderecha. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Cómo se está transformando el mapa político en la Unión Europea? Vamos a aprovechar que tenemos a Samir y también a Máximo, por supuesto, y a Carmen, claro, tanto europeo entre nosotros para darnos una... Rafael, nos quedamos a escuchar aquí. ¿Qué está pasando? Se confirma el dominio, la hegemonía de la derecha en el Parlamento Europeo, ¿no? Creo que es la cámara la más importante en la historia de la humanidad, con 750 diputados, ¿no? 27 países. Entonces el Partido Popular Europeo, que es el grupo parlamentario, la bancada, como se dice aquí en México, el grupo parlamentario de las derechas europeas, consiguió 185 diputados. Por eso parece que
Bueno, por lo menos desde el Parlamento Europeo parece que la situación sigue igual, ¿no? Parece que nos vamos a quedar con la misma presidenta de la Comisión Europea, la Ursula von der Leyen, que fue ministra de Angela Merkel. O sea, estamos con se llama ahí en Europa una representante de la familia cristiano-demócrata o demócrata cristiana, no sé cómo se... Demócrata cristiana, o sea, los padres, los fundadores de la Europa, con los socialdemócratas también, que consiguen 137 diputados. Los liberales de Renew consiguen 79, o sea, entre esas tres familias, que son las tres familias que hicieron el Parlamento Europeo, que hicieron lo que es la Unión Europea, consiguen la mayoría. Pero lo que se ve también en Francia, por supuesto, en Italia con la victoria de Meloni, como lo decías cuando iniciamos este programa, en España tampoco el avance de Vox fue espectacular, ¿no? Se quedan con 6 asientos y menos del 10% de los votos. Pero lo que se ve es que también las derechas duras o las ultraderechas, que cada palabra importa en este caso, también, bueno, avanzan, ¿no? Que hablamos otra vez de una Cámara de 150 diputados, pues se ve, por ejemplo, que en Polonia, y eso es buena noticia para los que quieren una Europa abierta, liberal, federal, como la desean ciertas personas, pues el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el liberal, ganó la elección y arrebató arrebató el primer puesto en la elección al Partido Derecho y Justicia, que se puede clasificar, tipificar como un partido de la derecha, ¿cómo llamarla? Radical. Claro, claro. Bueno, Polonia es particular, ¿no? A mí me gusta el término familia que has utilizado, porque efectivamente es muy complejo encasillar, digamos, hacia los partidos que tienen también especificidades nacionales en cada uno de los casos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Por eso a mí no me gusta mucho el término ultraderecha, porque querría decir que es más derecha que la derecha comúnmente conocida, pero en realidad yo diría que es una nueva derecha, es decir, una derecha que ha recogido y que ciertas demandas, digamos, sociales, populares, en relación, por ejemplo, a la migración. Creo que el resultado en Alemania, por ejemplo, es también preocupante. Se lo ha tocado menos, pero la segunda fuerza, con 15% de los votos, es Alternativa para Alemania, un partido totalmente nuevo. Pero no lo podemos llamar neonazi en ningún caso. Es decir, es un partido más de derecha que los demócratas cristianos, obviamente, pero que ha tomado banderas como que Alemania se está islamizando, ¿no? Y que hay que evitar la islamización. Eso para mí es una típica reivindicación nacionalista, ¿no? Más que, digamos, específicamente de derecha. Y lo mismo en el caso de Meloni, tampoco podemos hablar de neofascismo, ¿no? O sea, porque es una líder que eventualmente reivindica algunas de esas ideas, pero que en la Italia moderna, digamos, tiene otro perfil, otras consideraciones, ¿no? Entonces yo nada más diría que este es un asunto muy complejo, que es difícil a veces encasillar. Para seguir con Alemania y cerrar con esto, la conocida izquierda Die Linke, ¿no? que tenía mucha fuerza en algunos lugares, prácticamente ha desaparecido, pero ha sido sustituida por Sarah Wagenknecht, que es una de las líderes de la izquierda que ha formado su propio partido, y ella a sí misma se considera conservadora de izquierda, ¿no? Por primera vez escucho esa versión, porque dice, yo soy de izquierda, pero me opongo a la migración, ¿no? Y le ha robado muchísimos votos a lo que llamamos la ultraderecha, pero desde la izquierda, ¿no? Sí, hay mucho lo tiempo cual que es bastante complicado. las clásicas clasificaciones izquierda y derecha están en completa crisis, ¿no? Exacto, eso que Pero digamos, ¿cuál es la sorpresa ahorita en Europa? ¿No va a cambiar todavía nada en superficie? Bueno, yo sí quiero puntualizar una cosa. El mundo no se repite nunca exactamente igual. Y la ultraderecha ahora efectivamente tiene tantos ramajes, y la ultraizquierda, si quieres, muchas variantes. Pero yo sí puedo decir que la ultraderecha española es franquista. No sé si la alemana es neonazi, porque no alcanza tanto mi análisis, pero te aseguro que esa gente son franquistas. Los de Vox.
La nostalgia del pasado Es que en España fuertísima. no consigues que esa gente condene el franquismo, por tanto habrá que calificarlos de franquistas y porque los conocemos, o sea, son franquistas. A ver, necesitamos hablar, antes de que nos se termine este programa, también de la sorpresa de sorpresas, o por lo menos, la directa sorpresa después de la elección en el Parlamento Europeo, que se lanzan elecciones anticipadas en Francia, anticipadas de 3 años para la Asamblea Legislativa en Francia. Samir, cuéntanos qué es esto, o sea, qué pasó. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, saben que el presidente francés es solo activó el artículo 12 de la Constitución francesa, que permite al presidente disolver la Cámara de los Diputados. Pero en este caso nadie entiende la decisión de Emmanuel Macron. Tiene que haber una apuesta. ¿Qué apuesta? Es una apuesta. Pero además es porque el resultado de la elección europea no reflejaba la composición del Parlamento actual, ¿no? Por supuesto. Eso es un principio, yo creo que bastante básico de cualquier país con un sistema parlamentario. O sea, sí tiene un sentido. Ahora, lo que yo no sé es, ¿tú crees que pueda suceder que cuando se vote, o sea, que los franceses hayan votado diferente porque estaban votando por el Parlamento Europeo, de cómo van a votar cuando voten para Francia? No, porque además la segunda cosa, el segundo elemento muy sorprendente es que convocó elecciones 3 semanas después. Vamos a votar este fin de semana, ¿no? En la primera ronda y en la segunda ronda el 7 de julio, el próximo domingo. Entonces es un plazo muy reducido para hacer campaña y todas las encuestas, ¿no?, apuntan a que la dinámica va a favor del partido que se llama Rassemblement National, Agrupación Nacional. O sea, toda la dinámica está a favor. Los que tienen el viento en popa, obviamente, los que ganaron ya las elecciones europeas. Claro, ¿no? y Con el mismo líder. De suceder esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la gobernabilidad en Francia? ¿Qué situación se va a encontrar este presidente? Eso es la gran pregunta. O sea, nadie lo sabe. Entramos, o sea, desde el 58, desde las instituciones que nos dejó el general de Gaulle, ¿no? Francia goza de una gran estabilidad institucional, ¿no? A partir del 88 hubo lo que se llamó en Francia cohabitación entre primero un presidente de izquierda, François Mitterrand, con un gobierno de derecha, luego la mayoría, o sea, la mayoría de la Cámara del Parlamento volvió a coincidir con la familia política del presidente, luego hubo 2 otras cohabitaciones en el 93 y en el 97. Esta vez entramos en un territorio totalmente desconocido. ¿Se equivocó Macron, Samir, al adelantar las elecciones? ¿Fue un error suyo? ¿Cómo Lo que sé es que, por ejemplo, ni avisó ni a su primer ministro ni a la presidenta de la Cámara de los Diputados. Fue el ejercicio solitario del poder. ¿Fue como suicidarse? No, porque el argumento es, como lo decías, Massimo, el argumento cuando anunció la decisión de disolver el Parlamento, de convocar nuevas elecciones, elecciones anticipadas, fue, regresar, devolver la palabra al pueblo. Pero muchos dicen que es una apuesta muy arriesgada. Bueno, porque por primera vez, en resumen, el 8 de julio, o sea, pasado mañana, por primera vez Francia es posible que el gobierno francés sea de ultraderecha y nadie contesta esta etiqueta en Francia. Nadie, es crucial para toda Europa. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Es uno de los pilares. Qué terrible. Bueno, pues nos despedimos de este programa preocupados y con el futuro a la voz de mañana. Veamos qué va a pasar, nos quedamos con la expectativa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido una maravillosa conversación. Gracias. Hemos dado vuelta a algunas cosas, levantado algunas sospechas, algunos problemas, propuesto algunas soluciones también. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los técnicos de TV UNAM y nos vemos en Extranjeros en un mes. Va a estar aquí mi compañera Ixchel Cisneros y después yo tendré la ocasión de volver con ustedes. Hasta luego.